Bueno, pues continuamos. Ahora sí que les digo que cuando hemos terminado han seguido ya haciendo cábalas de lo que iba a ser a nivel nacional y demás. La próxima vez que vengan les preguntaremos, ¿no? ¿En qué ha quedado eso? Ha sido una tertulia muy interesante y Sí, hoy en hombre. Radiograma el programa va a ser muy, muy redondo porque seguimos hablando de temas muy interesantes y en esta ocasión, como todos los viernes, lo hacemos de la mano de nuestra experta en crecimiento personal, Pilar Valladolid. Buenos días. Muy buenos días, Joaquín, Cristina. Muy buenas, ¿cómo ¿Qué tal estamos? estáis? Bien. Deseando que llegaras. Y yo estaba corriendo ya, venía corriendo. Sí, yo me he querido poner en tu lugar y he dicho, ¿cómo vendrá Pilar? Vendrá con 3 palmos de lengua afuera y he querido ser empática, pero no sé si lo he conseguido. Pues aquí estamos, como cada viernes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar, lo ha soltado ahí Cristina, ha hilado muy fino, como dice Sí. otro compañero Jesús, dice, uy, ha hilado muy fino. Bueno, pues ha hilado muy fino porque el tema, y fíjate, iba a decir que es curioso que Pilar precisamente es una persona que empatiza muy bien con la gente. O sea, aquí llegó calladita, ella llegó calladita. Y enseguida se ha hecho, ya lo conoce toda la casa, empatiza muy bien con las personas. Y empatía es el tema, ¿no?, que vamos a abordar. Así es, Joaquín. Pues bueno, pues aquí estamos con todos vosotros para hablar de desarrollo humano en esta sección en la que pretendemos, como siempre, sensibilizar y concienciar a las personas sobre su desarrollo, bienestar interno y demás, ¿no? Como cada viernes, pues os invitamos a reflexionar sobre estos temas de crecimiento personal que nos interesan a todos. Hoy, gracias Joaquín, hoy vamos a hablar de empatía, ¿no? Todos sabemos que la empatía es esa capacidad, como decían Cristina y Joaquín, que tienen algunas personas de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De comprender lo que le pasa al otro, cómo se siente, cómo puede ayudarle. Incluso todo esto a veces se hace desde el silencio. La otra persona no habla, pero sabe que estás ahí, ¿no? Sí, dicen que además es un buen sistema, ¿no? Muchas veces alguien te está contando algo y se está desahogando. Tú no tienes que decir nada, sencillamente estar ahí, oír y dejar porque lo que quieres soltar, ¿no? Efectivamente. Bueno, desarrollaremos todo esto porque sobre la empatía yo tengo también cositas que decir. Que preguntar y pero decir, ¿no? Pilar nos ha traído una experta. Pues sí. Tenemos con nosotros hoy a Araceli Mendieta, es socia directora de Alma Consultores del proyecto Enjoy Diversity. Además es miembro del Top 10 Management Spain y formadora de desarrollo personal y profesional. Buenos días, Araceli. Buenos días a vosotros, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Gracias a ti. Como verás, somos personas que empatizamos rápido, ¿no? Sí, así da gusto. Bueno, en la sociedad de hoy, Araceli, estamos perdiendo la capacidad de entender al otro, de empatizar con el otro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo primero cabría preguntar si alguna vez la hemos tenido, ¿no? Creo que no siempre, no se ha tenido, pero en todo caso la dinámica de nuestro día a día no nos ayuda a mejorar la situación, a tener más empatía. Y ocurre porque al final todos estamos sumidos en multitud de actividades y de estímulos y tenemos que estar a muchas cosas, atendiendo y llegando a todo, ¿no? Y para ello, bueno, pues digamos que la solución más fácil es optimizar el tiempo y buscar dónde voy ahorrando minutos. Y ese ahorrar minutos con demasiada frecuencia pues se consigue restando tiempo y atención a los demás, ¿no? Cualquiera que haya ido a un curso de gestión del tiempo pues habrá oído eso de cuáles son tus ladrones de tiempo, identifícalos, ¿no? Y resulta que señalan como el principal ladrón del tiempo depredador a las otras personas con las que nos tenemos que relacionar. De manera que al final sustituimos una comunicación verdadera pues por intercambio de chats, de mensajes de correo. Las nuevas tecnologías. Claro, y además interesándonos solamente en la información, es decir, nos interesa el mensaje, pero nos olvidamos del mensajero, de modo que no creamos el espacio suficiente para favorecer ni la relación ni el conocimiento del otro, que es esencial para empatizar. ¿Y tú qué crees? ¿Que la empatía es algo que se tiene o es algo que se siente, ¿no? ¿Cómo se mide ese nivel de empatía? Bueno, la empatía es algo que tenemos todos en mayor o menor medida. Depende un poco de la sensibilidad individual y también de la educación o del aprendizaje que haya tenido.
y la siente el interlocutor, ¿no? Todos hemos tenido esa sensación en las que no nos hemos sentido escuchados o entendidos en alguna ocasión. Por eso, de cara a medir, más que buscar escalas o test de cualquier tipo, pues podemos tomar como un indicador cuántas veces nos ocurre eso de que alguien nos diga que no nos entiende, ¿no? O incluso sin que nos digan eso, las veces que nosotros hemos tenido la sensación de no entender al otro, de decir, bueno, esto que está haciendo no tiene, o está diciendo, no tiene ninguna lógica. Bueno, pues ante ese sentimiento de incomprensión es un indicador claro de falta de empatía. A mí me gustaría preguntarle a Araceli, porque creo que la empatía es una habilidad social. Pero ¿en qué nos beneficia? Vamos a ver, te beneficia de entrada en entenderte con el otro para todo lo que tú quieras hacer. Al final no vivimos aislados, de modo que necesitamos de los demás para cualquier cosa. Si tú consigues establecer una buena comunicación, una buena relación, cualquier cosa que quieras del otro se agiliza mucho. Va a ser más fácil que esté dispuesto a echarte una mano, a favorecerte un contacto. Pero, sin embargo, si entre esas dos personas o ese grupo de personas no hay un entendimiento, pues cualquier cosa se hace mucho más costosa. Te aíslas, ¿no? Te aísla y te dificulta el trabajo, es decir, vas por el camino más difícil, de manera que hay que aprender a empatizar, aunque solamente sea por egoísmo. En ese sentido, una relación buena nos facilita todo. Como digo yo, si en vez de generar amigos o gente afín, lo que vas ganándote es un club de fans, entre comillas, pues todo lo vas a tener en tu contra. Seguramente, Cristina, Joaquín, habréis dicho alguna vez, ay, si todo fuera como yo lo siento, si todo fuera como yo lo quiero hacer y demás, ¿no? Siempre ha pasado eso. Sí. Uy, si las cosas fueran como yo digo, ¿cómo cambiaría el cuento? Porque somos nos sentimos el ombligo del mundo. Sí. Sí, eso es muy natural, ¿no? El buscar que al final nuestro entorno sea como las aldeas de los pitufos, ¿no? Pues todos iguales, ¿no? Porque es lo fácil y lo más cómodo. Al fin y al cabo, yo tengo muy claro cómo soy, qué me gusta, y si los demás también lo tuvieran muy claro, pues sería estupendo, porque así sería fácil que me acepten, que me entiendan y que me den lo que yo quiero. Pero eso, gracias a Dios, el mundo no es la aldea de los pitufos, no somos todos iguales. Y menos mal, y un poquito más alto, ¿no? Yo me pido la pitufina, pero multicolor, ¿no? Y fijaros que hay otra variable, otra frase de si todos fueran como yo, que todos tenemos alguna experiencia, ¿no? Y es cuando alguien nos dice, oye, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué no puede ser de otra manera, no? Que de nuevo no deja de ser una búsqueda de esa uniformidad que nos puede resultar tan cómoda, aunque por otro lado pues es tremendamente empobrecedora. La empatía en el campo laboral, ¿cómo se plantearía? Vamos a ver, en el campo laboral volvemos a lo mismo de lo que hemos hablado de la colaboración. Para cualquier cosa yo necesito entenderme con el otro. Y entenderse es un proceso de construir juntos y de ampliar el espacio en el que somos capaces de llegar a acuerdos. Y eso desde el respeto precisamente de la diversidad, de la diferencia. Si yo no hago por entender cómo es el otro, que no es como yo, que eso es la parte que favorece la empatía, pues todos, en vez de dialogar, lo que hacemos es discutir. Y confundimos el discutir con el pelear. Y muchos hemos estado en reuniones que en vez de un diálogo, pues se parecen a pues como una pelea de gladiadores, en el que al final las ideas que siguen adelante son las que han sobrevivido a una lucha. Sí. Entonces, todo eso nos lo ahorramos si primero lo que hacemos es mirar el mundo desde el punto de vista como lo está viendo el otro y dialogar desde el respeto a esa diferencia. Otra cosa que a mí me preocupa es el que nos guste juzgar tanto a los demás, ¿no? Y ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? En vez de mirar hacia nosotros. ¿Por qué nos pasa esto? Cuéntanos. Bueno, esto viene de muy antiguo, ¿no? Al final, hace millones de años, la supervivencia dependía del grupo.
Y todos, incluso hoy en día, pertenecemos a muchos grupos. De hecho, hay más grupos que personas. ¿Qué hace un grupo? Pues el grupo, uno de los elementos que constituye a los grupos es la uniformidad, lo que los miembros tienen en común. De manera que un mecanismo que tenemos instalado es el de protegernos a base de estar evaluando al extraño. En la medida en la que se parece a nosotros, pues lo acogemos y le valoramos bien, y en la medida en la que se diferencia de nosotros, pues le rechazamos y le valoramos más. Por eso estamos constantemente juzgando si el otro para nosotros es un amigo o es una amenaza. Es tremendo, porque además eso es una manera de echar balones fuera. También. Para no mirar, o sea, si es una persona cabezona, que estoy metida en mi tema y esto es lo que yo veo y lo veo así y este es el color que yo le pongo a las cosas, si el de enfrente le pone de otro color, pues yo le ataco. Es como el mundo contra mí. Claro, es que, vamos a ver, si yo puedo elegir en que el problema lo seas tú o lo sea yo, pues la elección es fácil, ¿no? Está claro. Esa es la cuestión. Pero además hay otro elemento, que ni siquiera hay maldad en eso. Todo esto es tremendamente inconsciente. Es como el software de un ordenador. Sí. Simplemente nosotros nos han programado, porque también aquí interviene el proceso de educación con la familia, ¿no? Nos han enseñado que una serie de cosas son las correctas y una serie de cosas, las que son distintas a lo que me han enseñado, pues no lo son. De modo que no se trata de que yo vaya buscando el mal, sino simplemente que de forma automática mi cabeza me está diciendo pues esto es correcto o es incorrecto. Es verdad. Incluso, además de juzgar, ponemos etiquetas a las personas que no comparten nuestras opiniones, ¿no? Sí. Porque además creemos que no nos entienden, que no nos gustan y demás. Y eso, por lo tanto, afecta a nuestras relaciones, ¿verdad? Claro, y bueno, una variante de las etiquetas que todos los hemos conocido incluso son los motes, ¿no? ¿Quién no ha puesto un mote a algún profesor y bueno, pues de algún compañero de trabajo? La cuestión es desde dónde se hace ese poner etiqueta, ¿no? Porque tú en algún momento puedes poner una etiqueta que caracteriza a una persona, pero desde un respeto, o tú puedes poner una etiqueta para encasillar a alguien o ridiculizarle. Y ahí es donde empezamos a entrar en un terreno peligroso que afecta a nuestras relaciones, porque lo que estamos haciendo es, en vez de entender a los demás, pues juzgarles. Cuando hablamos de empatía, es que tenía apuntado una cosa, me ha venido a mí a la cabeza. Hay una cosa muy curiosa que creo que nos ha pasado a todos en cualquier momento. Una de las preguntas es, por ejemplo, la empatía, si entiende de clases sociales, ¿no? A lo mejor personas que han tenido la misma educación, han vivido en la misma zona, en las mismas condiciones, empatizan mucho más rápido. Pero también es muy cierto que la empatía, hay veces que conectas con alguien muy rápidamente, y te lo acaban de presentar, y no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, pero empatizas muy rápido. Hay, como se suele decir, no tiene química, que ser, ¿no? sí, química, pero no tiene que ser de ambos sexos, sino gente con la que tienes mucha química o eso, empatizas muy rápido, ¿no? Claro, la cuestión es que aquí yo quiero introducir un matiz, ¿no? Y es que a veces identificamos pues esa complicidad, ¿no? Es estar a gusto con empatizar, pero como bien estás diciendo, podemos estar a gusto con gente que es muy distinta a nosotros, ¿no? La empatía lo que supone es la capacidad de ver el mundo con los ojos de que los está viendo la otra persona. Y si no conocemos al otro o entendemos distintas formas de ver el mundo, alternativas a las nuestras como posibles, es inviable empatizar, porque si no lo que normalmente hacemos es ¿qué haría yo en esa situación? Es lo que suelo confundir con empatía, lo que hago cuando digo que estoy empatizando. Pero empatizar no es qué haría yo en tu situación, es entender cómo eres tú, qué supone para ti esas dificultades, es cómo estás viendo tú esa situación. Por eso, cuando dices que personas de un mismo grupo pues empatizan fácilmente entre ellos. Es decir, no es porque haya empatía, sino porque hay similitud. Sí. La empatía se da cuando tú eres capaz de precisamente de entender al que es muy distinto a ti y de respetarle y de estar abierto a su manera de ser y de pensar. Yo quiero preguntarle una cosita. Yo
siempre me considero una persona muy empática. De hecho, a veces me ha dado problemas. De hecho, a mí una vez me dijo mi psicólogo, menos empatizar, guapa. Es como que te pone, cuando, como todo en la vida, cuando se abusa de, pues al final no suele ser bueno. Cuando estás siempre pensando en los demás, poniéndote en el lugar de los demás, intentando entender cómo piensan los demás, ponerte en los ojos de los demás, al final te olvidas de ti mismo. Claro. Y eso tampoco es bueno, ¿no, Araceli? No, efectivamente. No solamente no es bueno, sino que es muy malo, ¿no? Por eso hay que tener claro que tenemos que evitar confundir los matices, y muchas veces es muy complicado, ¿no? Y ahí es la labor del coaching, ¿no? No es lo mismo empatizar y entender con comprar esa situación. Yo puedo entender que es para lo que me vale empatizar, entender cómo lo estás viendo tú, cómo lo estás viviendo, pero eso no quiere decir que yo lo comparta. Y ni siquiera quiere decir que tu situación sea asunto mío. Yo puedo entender tu dolor, pero no tengo por qué hacer mío tu dolor. Y ese es el punto en el que cuando dejamos de empatizar para empezar a responsabilizarnos de cosas que no son nuestra responsabilidad. Claro, porque nos puede hacer daño y mucho, ¿eh? Claro que puede hacer daño. Y además estamos, volviendo al tema de la educación, de alguna manera estamos un poco programados para ello, porque a día de hoy España sigue siendo un país en el que la moral cristiana del sacrificio propio por el de los demás, pues está en nuestro trasfondo cultural. Y saber ver eso, saber ver que además, pues eso, que la caridad bien entendida empieza por el amor a uno mismo, ¿no? Por uno mismo, sí. Claro, y eso es importante. Yo puedo entenderte y sobre todo tengo que saber defenderme ante esos chantajes emocionales de si me entiendes, tú tienes que hacer esto, ¿no? No, yo te puedo entender, pero no estar de acuerdo contigo y mucho menos hacer lo que tú quieres. Efectivamente. Nos quedan muy pocos minutos, me dice Cristina, y nos gustaría que nos dijeses cómo se puede mejorar el nivel de empatía, porque evidentemente las personas empáticas tienen mejores relaciones humanas, ¿verdad? Sí, vamos a ver, para mejorar hay que de entrada aprender y esforzarse en ese aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que aprender? Bueno, pues lo que hay que aprender son modelos de personalidad, de psicología, que lo que nos ayuden es a entender al otro, a ver esas diferencias que no son como yo entiendo el mundo, sino como lo está viendo el otro. De manera que bien leer, bien formarnos, sería la manera de empezar a mejorar nuestra empatía. Decíamos al principio que eres directora de Enjoy Diversity. ¿Apostáis por la diversidad? ¿Qué es eso? Cuéntanos. Vamos a ver, Enjoy Diversity es un modelo que nosotros utilizamos de formación para entrenar a las personas a entender precisamente esas diferencias individuales, ¿no? Y con eso, pues lo que conseguimos es potenciar esas habilidades que antes decíais, que pueden ser en el plano personal o profesional, para potenciar la comprensión, la colaboración, el trabajo en equipo, el crecimiento no solamente propio, sino de los demás. De manera que Enjoy Diversity es un modelo que lo que nos ayuda es precisamente empatizar. ¿Y esto cómo lo hacéis? Pues lo hacemos en la formación, lo hacemos trabajando sobre uno mismo, ¿no? No utilizamos test, no utilizamos el concepto de tipología de personalidad que encasilla. Entonces lo que planteamos son ejercicios, dinámicas que nadie se asuste, no son profundas, ¿no? Sino que son divertidas, pero en las que yo voy descubriendo cómo me comporto en el día a día y además cómo me están viendo los demás. Y no solamente entro en contacto con cómo soy yo, sino que también entro en contacto con otros modelos de ver el mundo, y ese entrar en contacto con esos otros modelos de ver el mundo me ayuda a entenderlos. ¿Suena divertido? ¿Interesante? Sí, claro. Sí, bueno, y da vértigo. ¿No? Y da un poco de vértigo. Claro, esto es como lo de las abuelas, ¿no? Está mal que lo diga yo, pero es apasionante. No hay nadie que haya pasado por nuestros entrenamientos pues que no se haya sentido ni sorprendido ni maravillado por lo que le puede aportar. De todas formas, cualquiera, quien quiera tener más información, le vamos a dirigir a la página desarrollohumano.marbella.com, que ahí Araceli también me imagino que colabora contigo, ahí ¿no? Estamos, sí, ahí estamos todos. Trabajando en equipo. Me ha encantado el tema de la empatía, porque muchas veces
o nos pasamos o nos quedamos muy cortos. Qué difícil, Araceli, es el punto medio, el término medio, ¿eh? Sí, ese digamos que es el trabajo personal, ¿no? De cada día. El estar observando ese equilibrio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Araceli. Joaquín. No, y dar las gracias. Pues eso, muchísimas gracias, Araceli. Un abrazo enorme desde aquí. Ven a vernos pronto. Sí, te esperamos. Sí, yo encantada de ir y muchas gracias a vosotros por dejarme compartir estos momentos. No, ven, porque yo estoy intentando empatizar con Pilar para que me hipnotice y no hay manera de que me hipnotice, ni que empatice, ni nada de nada. A ver si tú tienes... Bueno, tú vente a Madrid que te hipnotizo yo, no hay ningún problema. Bueno, ya ese es otro tema. Eso es fantástico. Muchas gracias, Araceli, de verdad, Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, adiós. Gracias. Pues nada, Pilar, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo Feliz fin de viernes. semana. Igualmente. ¿Que dónde tengo que ir yo el sábado, no me has dicho?